Ya te saqué la ficha, Kevin. Ya está. Siempre, bueno, hay que cruzar fuentes, mínimamente 3 o 5, y las 3 veces que comenzamos el bloque, comenzó en el mismo instante Kevin Flores, así que gracias por la operación. Y ahora sí, para entrar en el último recorrido de este Noti de este viernes, ya tenemos en línea ahí conectada del otro lado a Florencia Cana, a quien le damos la bienvenida y la saludamos. Mi nombre es Diego González y vamos a aprovechar en este último bloque para conversar sobre las implementaciones, la reducción, la flexibilización de restricciones. Me emociono porque este 1 de octubre ya damos un paso más y ahora le vamos a preguntar si podemos hablar de post-pandemia o no. Así que, Florencia, bienvenida al Noti. Mi nombre es Diego González y bueno, la primera pregunta es, ¿empezamos a hablar de post-pandemia? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Me parece bastante apresurado hablar de pospandemia. Claramente estamos en una situación epidemiológica con ya 18 semanas consecutivas de un descenso sostenido de los casos en todas las jurisdicciones y en todos los grupos etarios. Pero, digamos, el virus sigue circulando, los casos siguen, lamentablemente hay nuevos fallecidos todos los días por el virus, con lo cual no estamos en la pospandemia, estamos en una situación epidemiológica mucho más favorable gracias a las vacunas y a los cuidados, pero no hay que relajarse, no estamos como en el 2019, ¿no? No, evidentemente no. De hecho, lo que tratamos de mantener es siempre los cuidados, porque de acá a lo que suceda en el futuro inmediato va a ser responsabilidad de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Totalmente. Entonces, de lo que nosotros depende es de vacunarnos todos aquellos que estemos dentro de los grupos, digamos, destinados a recibir la vacuna, que hoy por hoy son todas las personas de 12 años en adelante que pueden inscribirse y continuar con los cuidados, es decir que cuando estamos en lugares cerrados tenemos que usar el barbijo, hay que ventilar los ambientes, hay que lavarse las manos. El uso del barbijo, perdón si soy reiterativa, ¿no? Porque por ahí parece como que ya es obvio, pero uno ve gente que usa el barbijo con la nariz afuera, que el barbijo se le cae y se lo tiene que acomodar todo el tiempo. El cubrepera. El uso correcto del barbijo es si está bien ajustado a la cara y si cubre nariz, boca y mentón, si no, no sirve. Totalmente. Entonces, usémoslo bien, ¿no? Sí, a veces denomino en forma medio en chiste, pero al mismo tiempo medio molesto, como el cubrepera. Claro. Y otra cosa que ya que estamos hablando del tema, me parece que vale la pena aclarar, es que si yo voy a mandar un audio de WhatsApp o voy a hablar por teléfono, no necesito, digamos, bajarme el barbijo, porque el sonido atraviesa la tela del barbijo, de cualquier barbijo. Entonces, bueno, nada, hay como una serie de cosas que uno ve con respecto al mal uso del barbijo, pero lo importante es que, sobre todo cuando estamos en lugares cerrados, hay que usar el barbijo y los ambientes hay que ventilarlos, porque entonces el aire respirado de alguna manera se diluye si ventilamos los ambientes. Totalmente. Suena a veces increíble que después de 1 año y medio tengamos que seguir hablando desde lo más básico, que es distancia social, 1,5 metros como mínimo, y la utilización correcta de esta protección, que ya sea barbijo o cubreboca. Sí, parece increíble, pero bueno, todavía, digamos, hay todo lo que son las medidas de prevención, siempre hay que estar recordándolas, y sobre todo porque con el tiempo la gente suele como relajarse más. A ver, estamos en una situación mucho más favorable y eso son excelentes noticias, y eso es innegable, y por eso estamos pudiendo hacer muchísimas más actividades de las que podíamos hacer 1 año atrás. Y eso tiene que ver básicamente, yo creo principalmente por el plan por las vacunas, porque las vacunas no solamente cumplen su función de prevenir las formas graves, las hospitalizaciones y las muertes por COVID, sino también evitan nuevas infecciones. Entonces hay menos circulación del virus gracias a que en Argentina la gran mayoría de la población digamos, adhiere a las vacunas y cree en las vacunas como una estrategia de prevención de enfermedades y de complicaciones.
Bien, te hago una pregunta que tiene que ver con las flexibilizaciones que se dan a partir de hoy, de este viernes 1 de octubre, que entre ellas se destaca, o de alguna manera también es una de las más destacadas, que es el regreso de los públicos a los estadios de fútbol. Bueno, son espacios abiertos, sí, pero la aglomeración, digamos, la agrupación de personas, no sé si es lo mejor en este contexto. ¿Crees que tiene que ver más con un lineamiento político o tiene que ver con, de alguna manera, sí, flexibilizar medidas que nos ingresen de a poquito en el futuro, bien como aclaraste anteriormente, a una era post-pandémica? A ver, es verdad que es una actividad al aire libre, es verdad que lo ideal y que no es con aforo completo, ¿no? Que, digamos, hay un aforo limitado y, de hecho, además se exige tener por lo menos una dosis de la vacuna. Obviamente que por más que sea al aire libre, como va a haber gente alrededor, lo ideal es usar el barbijo. Sabemos que el uso del barbijo, digamos, sobre todo en la cancha, es poco probable, ¿no? Digamos, pero esa sería la recomendación. Estamos en un momento donde hay, digamos, una disminución importante de la circulación viral, con lo cual no debería configurar un peligro mayor. Nosotros ya tenemos una movilidad del 90% y con la habilitación de muchísimas actividades, y los casos no han aumentado a pesar de eso. Con lo cual, bueno, la realidad es que cuando uno tiene un semáforo, ¿no? De alguna manera epidemiológico, mediante el cual, si está en rojo porque hay muchos casos y muchas camas ocupadas de terapia intensiva, uno tiene que restringir actividades. Cuando vos tenés, como en este momento, todo el mapa Argentina en verde, bueno, tenés que actuar en consecuencia y también habilitar actividades, porque lo que no puede pasar es que estés todo en verde y sigas con las mismas restricciones como si estuvieses en rojo. Entonces, da vértigo esto de como ir habilitando nuevas actividades, pero al mismo tiempo también la situación epidemiológica lo permite. Si la situación epidemiológica cambia, probablemente también puedan cambiar las actividades autorizadas, ¿no? Sí, bueno, también justamente se desprende de lo que acabas de mencionar, que en la ciudad de Buenos Aires, en otras instancias, por ahí se autorizaba o se permitía barbijo, distanciamiento, espacios. Y ahora, en el momento donde se empieza a flexibilizar, abrir o reducir las restricciones, de alguna manera el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se opuso a la decisión del gobierno nacional y trata de evitar justamente esta reapertura, por lo menos en el espacio público, cuando, bueno, el otro día me comentaban hoy temprano, había un tuit que decía: adentro de un restaurante podés estar sin barbijo, pero por ejemplo en la calle dicen que aún tenés que tener el barbijo. Es como contradictorio de alguna manera. Bueno, pero ahí, digamos, hay que aclarar varias cosas. Por un lado, lo que dijo el gobierno nacional es: si uno va solo caminando en la calle o con su burbuja, con su familia, con quienes convive, puede no usar barbijo mientras no esté en un lugar con aglomeración de personas. No es que no hay que usar más el barbijo. Digo, se saca la obligatoriedad en esa situación puntual. Después, si yo voy a la parada del colectivo y hay un montón de gente, por más que esté al aire libre, o estoy en una plaza y hay un montón de gente, el barbijo lo tengo que usar. Ahí también hay que usar un poco el sentido común. Después, ¿por qué el gobierno de la ciudad se opuso a eso? Yo creo que también en todo esto, y en esto no tenemos que ser ingenuos, está la política metida. Entonces es como era la canción cuando éramos chicos: cuando yo digo blanco, ustedes dicen negro. Bueno, así, ¿no? Como este juego de oposiciones. Y digo, de ambos lados, no lo digo con un tinte ideológico, lo digo simplemente porque la realidad es que epidemiológicamente, si vos vas caminando solo por la calle, no tenés necesidad de usar barbijo. Por más que te cruces con una persona así un segundo, no te vas a contagiar, por eso estando al aire libre. Sí, tener la salvedad que el barbijo hay que tenerlo encima, porque si vos estás en una situación de aglomeración, te lo tenés que poner. Pero la verdad es que es lo que vos decís, no tiene sentido que uno pueda ir a un bar, estar en una mesa adentro con un montón de gente, donde la transmisión por aerosoles sabemos que existe, y que si vas caminando solo por la calle te tengas que poner el barbijo. Entonces ahí hay como un poco una contradicción que no tiene que ver con temas tan técnicos, sino con temas más políticos desde mi punto de vista. Bueno, aprovechamos que estamos hablando con Florencia Camp para preguntar justamente, y en esto con tintes políticos o tal vez no, ¿qué reflexión o qué pensamiento te merece esto
tan puesto en la agenda durante todo este periodo de pandemia, que es la presencialidad en las aulas, sobre el alumnado, presentes en los colegios. Bueno, justamente acabamos de mencionar hace unos instantes que ya anunció desde la Universidad de Buenos Aires, desde la UBA, que va a haber presencialidad plena a partir del próximo cuatrimestre. Bueno, a ver, me parece que una de las cosas que más se sufrió de la cuarentena, del aislamiento social preventivo y obligatorio fue la falta de presencialidad de los chicos y las chicas en las aulas. La realidad es que nosotros ahora estamos en una situación epidemiológica, como yo les decía, de semáforo en verde que permite habilitar muchísimas más actividades. Nosotros llegamos a tener más de 40.000 casos por día, digamos, donde había una circulación muy intensa del virus, y si bien los chicos, los niños, las niñas que no tienen patologías de base suelen tener formas leves o asintomáticas, el problema también está sobre todo en el contagio intradomiciliario, es decir, pueden llevar el virus a su casa, tener una forma asintomática o tener poquitos síntomas, pero sí llevar el virus a la casa. Entonces, en el 2020 la falta de presencialidad escolar se hizo largo, se hizo difícil para la familia. Yo tengo hijos en edad escolar y lo viví en primera persona, pero cuando uno se pone a ver también lo que sucedió en el mundo, en todo el mundo se suspendió la presencialidad escolar en los momentos donde hubo un alto número de casos, porque los chicos son vectores, son transmisores del virus, por más que ellos puedan tener formas leves. Entonces, bueno, creo que por suerte este año se pudo reanudar, no al mismo tiempo en todas las jurisdicciones. Es discutible si se podría haber reanudado el año pasado antes. También muchas veces con el diario del lunes es más fácil emitir una opinión, pero esto es una situación que estamos viviendo que es inédita, que como dice la canción, se hace camino al andar, y en ese camino puede haber algunas cuestiones que retrospectivamente uno puede decir, bueno, esto se podría haber hecho de otra manera, pero pienso que en cada momento las cosas se fueron haciendo como mejor se consideró, ¿no? Sí, coincido. Y para finalizar, Florencia, desde ya obviamente agradecemos tu tiempo y toda la información y el conocimiento que compartís. También habitualmente en la radio, en Urbana. Te consulto, te pregunto, a ver, ya desde el modo personal, no hablando de pospandemia, sino hasta el presente, ¿cómo crees que fue la gestión gubernamental en esta gestión justamente de la pandemia en nuestro país? Bueno, a ver, es difícil porque vivimos en un país federal, entonces más allá de los decretos de necesidad y urgencia, que lo que hacían era como englobar grandes cosas, después cada jurisdicción tomaba sus decisiones, y justamente hablábamos antes de la presencialidad escolar, no siempre coincidía lo que decía el gobierno nacional con lo que decía el gobierno de la ciudad o el gobierno de la provincia de Buenos Aires o las diferentes, digamos, provincias. Entonces es difícil porque hay algunas cuestiones que tal vez, como yo te decía, retrospectivamente uno podría decir, bueno, esto se podría haber hecho diferente, pero que eso contando con toda la información que tenemos hoy, ¿no? Creo que en cada momento se fue revisando la situación epidemiológica y también aprendiendo mucho de las experiencias de países de Europa, también de Estados Unidos, que siempre tuvieron unas semanas adelantado respecto a nosotros en cuanto a la circulación del virus, entonces también aprendiendo de experiencias de afuera, viendo qué cosas no repetir, porque por ahí no tuvieron buenas experiencias, y qué cosas sí se pueden de alguna manera copiar. Creo que nunca tuvimos situaciones ni escenas como tuvieron otros países de colapso del sistema sanitario, de tener que estar en este dilema ético de ver a quién darle oxígeno y a quién no. Tuvimos el sistema de salud en tensión, pero nunca tuvimos colapsado el sistema de salud, ni aún en el peor momento, por más que llegamos a tener una alta ocupación de camas de terapia intensiva. Y creo que sin dudas este salto cuantitativo que hubo respecto a las vacunas que fueron llegando, que al principio llegaban muy a cuentagotas y parecía como quien dice remar en dulce de leche, ¿no? Porque era como que iban llegando de a miles en lugar de llegar de a millones.
Creo que después hubo un salto importante en cuanto a la cantidad de vacunas que fueron llegando, y eso es lo que marcó la diferencia y lo que permite en este momento tener un promedio de 1.500 casos por día, pero sobre todo disminuir la tasa de letalidad y disminuir la ocupación de camas de terapia intensiva, que es el parámetro más importante a vigilar. Muy bien, muchísimas gracias, Florencia, por tu tiempo, por impartir este conocimiento y también por todo el trabajo que realizaste durante este año y medio como mínimo en difundir conocimiento, en tratar de combatir esta infodemia, porque muchos medios también se dedican a desinformar con intereses que se contraponen al interés de la sociedad y por la sola. Así que desde ya, en nombre del Noti y de Todo Punto Cero, muchísimas gracias porque sabemos y vemos el trabajo que realizaste durante todo este tiempo. Así que para finalizar te invito también, si querés, en un minuto como para compartir algo y obviamente vender tus redes y donde podemos también escucharte, leerte. Bueno, gracias. Mi red, yo la verdad que la red que más uso es Instagram, es @florcan, CAHN. Y después estoy los martes a la mañana, estoy en Perros de la Calle por Urbana Play 104.3. Tengo mi columna que se llama Diga 33, que es mi columna sobre salud, pero bueno, estoy toda la mañana. El día que voy me quedo toda la mañana, así que me pueden escuchar ahí, también está en Canal 30 de Flow. Y bueno, también yo soy presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, así que SABE, S-A-B corta E, que pueden también seguirnos en las redes, así que bueno, ahí los espero. Muy bien, muchísimas gracias. Hablamos con Florencia Can, nuestra querida especialista, ahí difundiendo durante un año y medio todo lo que tiene que ver con salud, justamente como hicimos mención recién, en esta infodemia, en esta desinformación, con un montón de sectores de la sociedad que a veces hasta se oponen a las vacunas, a cosas más, lo más elemental de la salud. Bueno, así que muchísimas gracias. Y antes de finalizar el Noti, nos quedan unos minutitos porque no solo es salud esto también es economía, porque hay que llegar a fin de mes. Y para eso tenemos a nuestro especialista Alejandro Nava, para concluir en este Noti de este viernes 1 de octubre. A ver, ¿cómo hacemos? Porque hoy es primero. Hoy es el primer día del mes. Pero hay que llegar al 31. Y para eso vamos a dialogar con Alejandro Nava, a ver si lo tenemos del otro lado. ¿Qué tal? Buenos días, Diego, y buenos días, audiencia del Noti. Hoy es día 1, exactamente, y como que nos viene sobrando mucho mes, sí, últimamente. ¿Qué hacemos ahora que nos quedan 30 días más? Sí, que estamos en el horno, 31, porque este mes tiene 31. Sí, justo encima. Y Halloween, Noche de Brujas. El 31. Bueno, esta semana hemos tenido un dato relevante, que es la información del INDEC acerca de pobreza. Y por ahí podemos ahondar en las cifras como para explicar bien o conceptualizar bien de qué estamos hablando, porque el número por ahí es muy frío. Es un número que se instaló en el 40,6% de pobreza. Ese es el índice de pobreza. ¿Pero qué mide este índice de pobreza? Básicamente mide el ingreso de las familias, ¿sí? El INDEC lo que hace es establecer una relación entre la canasta básica total y los ingresos de las personas. Y hay una línea muy importante, que es la línea de indigencia, que es, digamos, la raíz de todo este índice de pobreza. Y la línea de indigencia establece la relación entre la canasta básica de alimentos y los ingresos de las personas. Entonces, lo que se mide básicamente es cuánto ingreso tienen los hogares en la República Argentina para alcanzar esa canasta básica de alimentos. Si los hogares no llegan a alcanzar esa canasta básica de alimentos, se dice que son indigentes, hogares indigentes, y si los hogares no llegan a alcanzar la canasta básica total, que además de alimentos incluye ropa, vestimenta, salidas al cine, al teatro, esparcimiento, bueno, los hogares son pobres. Entonces, del total de hogares de la República Argentina,
1 de cada 3 está por debajo de la línea de pobreza, es decir, no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas, esto es alimento, ropa y esparcimiento. Bien. Lo más grave de esto es que, si bien bajó un poco con respecto al segundo semestre, está por arriba del 40%. Esto es una cifra muy importante en cuanto a cantidad de personas. Estamos hablando de que el 40% de la población, es decir, 4 de cada 10 personas, vamos caminando por la calle, contamos 10 personas, bueno, 4 de esas 10 personas son pobres. Sí, estamos hablando de que serían cerca de 20 millones de personas en nuestro país. 20 millones de personas. Un tercio de los hogares. Los hogares en la República Argentina son alrededor de 9 millones, 10 millones de hogares, ¿sí? Cada hogar tiene 4 integrantes, 4 miembros, ¿sí? Un tercio, o sea, 3 millones de hogares no tienen las necesidades básicas satisfechas. Eso es gravísimo. Digo, todo gobierno que se tilde de progresista debería tener este índice todos los días en su cabeza y ver cómo hacer para mejorarlo. Sin dudas, la pandemia ha favorecido la agravación. Este índice venía ya mal. Recordemos, en 2019 estaba en torno al 35% y ya nos parecía un escándalo ese índice, 35% de personas en situación de pobreza. Bueno, sí, que fue uno de los tantos indicadores o factores que determinó un cambio de gobierno en las elecciones. Sin lugar a dudas. Y básicamente acá lo que estamos midiendo es el ingreso de las personas. Como para tener un dato, ¿sí? La forma en que se mide la pobreza en la República Argentina por el INDEC está establecida en nivel de ingresos, ¿sí? Los ingresos promedio de los hogares hoy están en torno al 37.800 pesos. Y la canasta básica total, esto es alimentos más vestimenta más esparcimiento, está en 63.000 pesos. Es decir, un hogar, para no ser considerado pobre, debería tener un ingreso superior a 63.000 pesos. ¿Ese ingreso, ¿sí? ese ingreso después recibe los descuentos que sean, por ejemplo, de un alquiler, de las expensas, de gastos, o es simplemente ese es el ingreso que tiene que tener en el bolsillo? No, justamente alquiler, esparcimiento, vestimenta, comida, todo eso está incluido en esos 63.000 pesos, ¿sí? Esos 63.000 pesos, que es el costo de la canasta básica, no es alcanzado por el 40% de la población en la Argentina, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en mente. Es decir, para salir de la situación de pobreza, las personas tendrían que, en promedio, casi duplicar sus ingresos hoy para que toda la población saliera de la línea de pobreza. Pero ese es el objetivo, ¿no? Intentar de alguna manera incrementar los ingresos más que lo que se está incrementando el costo de los alimentos y los servicios. Hemos hablado de que hay una mejora ínfima, menos del 0,4% de las personas han logrado salir de la línea de pobreza entre diciembre del 2020 y junio del 2021, que es el periodo que se ha medido. Y esto ha sido gracias a que los ingresos en ese periodo de tiempo crecieron en torno al 28%, sí, en torno al 30%, perdón, al 30%, y la canasta básica de alimentos estuvo en un orden del 28% y la total del 25%. Es decir, fíjense lo mucho que cuesta ganarle a los precios de las cosas y de los servicios, y
lo poco que se traduce eso en una mejora en la situación de pobreza. Sí, clarísimo, Alejandro. Se me despiertan varias preguntas, pero no tenemos nada de tiempo, así que te invito a que tal vez el viernes que viene podamos profundizar un poquito más sobre esto, a ver cómo también se puede revertir desde políticas públicas y también desde nosotros como sociedad, a ver si tenemos somos actores sociales para revertir esta situación o no. Pero eso quedará entonces para el próximo viernes. Desde ya te agradecemos cada una de las semanas que tenemos tu palabra, tu tip, tu consejo también para ver cómo podemos llegar a completar el mes, vamos a decirle mal y pronto. Así que desde ya, gracias, Alejandro Nava. Bueno, muchas gracias, Diego. Saludo enorme a la audiencia de Noticero y a Nahuel, que me tiene muchísima paciencia, sin lugar a dudas. A todos nos tiene paciencia. Bueno, esa fue la palabra de Alejandro Nava y ya tenemos que despedir ya mismo el Noticero. Hoy tuvimos a Pablo Velázquez, a Carmen Fernández, dialogamos con Héctor Ortiz. Tuvimos la opinión y las palabras también de Julia Yacila y de Federico Marchi en el futsal, en el fútbol. Hablamos hace unos instantes con Florencia Can y cerramos la jornada del Noti con Alejandro Nava. Así que saludamos a Nahuel Isela, a Vicky Duclos y Boet. Pablo sigue ahí del otro lado firme junto al pueblo. Kevin Flores en la operación técnica y mi nombre es Diego González y les digo que stay classy San Diego porque nos volvemos a encontrar nada más que en 7 días el próximo viernes a las 10 de la mañana para un nuevo Noti. Así que bueno, buen fin de y se quedan en la continuidad de la radio que hasta las 11 de la noche, ahora sí se amplió la programación, hasta las 11 de la noche hay mucho contenido en Punto Cero. Chau. El día más esperado. A partir de este viernes 1 de octubre, se flexibilizan medidas como el uso de barbijos en espacios públicos y el regreso de asistentes a las canchas. La reducción de restricciones se aplica hasta fin de año. Cifras que alertan. El índice de pobreza del primer semestre del año se ubica en 40,6% según el informe de INDEC. De esta forma, se redujo 1,4% en relación al periodo julio-diciembre del año pasado. Merecidas vacaciones. Comenzó el plan previaje para jubilados y pensionados. El beneficio alcanza el 70% de devolución en gastos en la mayoría de los rubros turísticos. Más vuelos. El Gobierno Nacional amplió el cupo de ingreso de vuelos al país a 2.300 plazas diarias. Desde el lunes, de todas formas, la cifra será de 21.000 ingresos semanales. Regreso universitario. A partir del próximo cuatrimestre, el alumnado de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, tendrá presencialidad plena para continuar sus estudios. El anuncio lo dio el rector, Alberto Barbieri. Por la gloria. Este domingo, desde las 14 horas, Argentina enfrenta a Portugal por la final de la Copa Mundial de Futsal en Lituania. El seleccionado dejó en el camino en semifinales a Brasil, que jugará por el tercer puesto ante Kazajistán.